vamos a iniciar esta nueva reunión para poder seguir discutiendo el tema de la Amazonía. Hoy me han encargado presentar a Ismael Vega. Él es el director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, más conocido como el CAAAP. Son 3 As, ¿ya? Y también él, por su propia profesión, es antropólogo, psicólogo. Ha trabajado mucho en las zonas más complicadas de nuestra Amazonía. Tiene mucha experiencia en la relación con las comunidades indígenas y por lo tanto él nos va a poder ayudar con el tema, después del sínodo, qué aspectos requieren ser trabajados a favor de la Amazonía. Los dejo con ustedes y me voy yo. Buenas noches a todas y todos. Gracias, Eva, por la presentación. A ver, voy a poner el énfasis de mi presentación en los temas y los problemas que están más relacionados con, no solamente con los pueblos indígenas, sino también lo que está más relacionado con la relación con la sociedad civil, con los movimientos sociales, con el Estado quizás en general, pero sobre todo con la sociedad civil, los movimientos sociales, organizaciones, ¿no? Porque si bien es cierto, la misión de la Iglesia es evangelizar, ¿no? Es la misión esencial de la Iglesia, evangelizar, ¿no? Yo no me voy a meter tanto en ese terreno. Prefiero moverme más en el terreno que conozco, obviamente, ¿no? Pero entendemos, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, que evangelizar también implica comprometerse, ¿no? Implica comprometerse con la Amazonía y con los pueblos indígenas para defender los derechos de estos pueblos, los derechos de los pueblos y la naturaleza, entender lo que ellos necesitan, ¿no? Eso también implica o significa evangelizar de alguna manera, ¿no? Y es ahí donde yo voy a extenderme un poco en mi presentación, ¿no? Porque finalmente también el trabajo de la Iglesia, entiendo que tiene que ver, está directamente relacionado con, o debe estar relacionado con el cuestionamiento del tema del poder, ¿no? Porque sin duda lo que pasa en la Amazonía y lo que pasa con los pueblos indígenas está también relacionado directamente con un problema de poder, porque son los pueblos que viven en la Amazonía los que tienen menos poder. Son los que históricamente, y aun cuando se han producido cambios y transformaciones que significan un avance en los derechos o la vida de los pueblos indígenas, aún con todo eso, sigue habiendo un problema de asimetría de poder. Entonces, la Iglesia también tiene que partir de esa constatación, ¿no? Porque es justamente a partir de esta asimetría de poder entre los pueblos indígenas y el Estado o el resto de la sociedad nacional que se viene imponiendo desde hace mucho tiempo un modelo de desarrollo, un modelo de crecimiento que es un modelo depredador, es un modelo que el mismo Papa Francisco lo ha dicho, es un modelo que mata y que ya no da para más. Entonces eso implica claramente que al convocar a un sínodo amazónico, el Papa está apostando justamente por un cuestionamiento de esa relación asimétrica de poder. Está apostando claramente en contra de este tipo de relación, está apostando o está haciendo un llamado claro, un cuestionamiento directo al modelo de desarrollo que se viene imponiendo desde hace mucho tiempo en el mundo, ¿no? Y sobre todo en la Amazonía, en la Panamazonía, ¿no? En la Amazonía de todos los países de la región. Entonces, quería partir por eso, ¿no? Eso implica, digamos, también evangelizar, todo eso implica también la convocatoria a un sínodo amazónico, ¿no?
Y más claramente todavía porque el Papa, en su visita a Puerto Maldonado, ¿no?, en enero del 2018, él dijo algo bien importante que tiene relación con esto que estoy diciendo como introducción, ¿no? Él dijo que los pueblos amazónicos y la Amazonía actualmente se encuentran más amenazados que nunca, ¿no? Eso fue lo que dijo. Y que el territorio es fuente de disputa desde diferentes sectores y espacios, ¿no?, de diferentes frentes. Y es verdad, porque si hay algo que ha sido motivo de disputa, una disputa desigual, nuevamente vuelvo a decir, ¿no?, el poder desigual, a lo largo de toda la historia de la Amazonía y de los pueblos indígenas ha sido justamente el territorio, ¿no? Incluso podríamos hablar que la historia del territorio indígena es una historia de despojo permanente, ¿no? Entonces, estamos ante una situación que es planteada por el sínodo de manera directa y clara, ¿no? El Papa, cuando convoca al sínodo, creo que lo hace absolutamente consciente de esto que yo estoy mencionando y que estoy traduciendo quizás en términos más sociológicos, antropológicos, pero es eso lo que yo entiendo y siento que está en el fondo, ¿no? Y por eso la convocatoria que hace el Papa es un gran acierto, ¿no? Es un gran acierto en el sentido de que es una lectura correcta de lo que estos tiempos reclaman, ¿no? Entonces, creo que en este tiempo de preparación para el sínodo, lo más importante, y creo que lo recalcan diferentes voceros, ¿no?, de la Iglesia en relación al sínodo, incluso aquellos voceros que han sido oficialmente designados por el Papa Francisco como secretario del sínodo. Por ejemplo, uno de ellos es el obispo, el monseñor David Martínez Aguirre, ¿no?, que es uno de los 2 secretarios especiales para el sínodo amazónico, junto con Michel o Michael Cherny, ¿no? Él también, digamos, lo dice claramente, ¿no?, que en este periodo de preparación para el sínodo amazónico, lo más importante ha sido la escucha, ¿no? Porque es importante escuchar los gritos de la Madre Tierra, los gritos de la Amazonía, de los pueblos, ¿no? Escuchar sus dolores, ¿no? Escuchar a todos estos sectores que están gravemente heridos, ¿no?, por este modelo que ya he mencionado, este modelo vigente desde hace ya varias décadas en el Perú y en otros países de la Amazonía, que es un modelo depredador, ecocida, ¿no?, machista, ¿no?, discriminador, racista, que muchos conocemos como un modelo extractivista de alguna manera también, ¿no? Pero es extractivista y además implica todas las otras categorías que he mencionado, ¿no?, porque dañan el territorio y violan derechos territoriales, ¿no? Entonces, este tiempo de escucha, y que es necesario, importante, tiene luego otro momento, ¿no?, desde mi punto de vista, y que por eso estoy mencionando las cosas que he mencionado como punto de partida para desarrollar un poco más ahora algunas otras ideas, pero tiene otro tiempo o se viene otra etapa, digamos, que es pasar de la escucha a acompañar y actuar al lado de los pueblos indígenas. Y no digo esto, digamos, para que se entienda, no digo esto porque la Iglesia no haya estado presente durante todo este tiempo, desde hace mucho tiempo en la Amazonía y con los pueblos indígenas, ¿no?, sino porque es importante comenzar a caminar de otro modo. O sea, lo que le pide la naturaleza, lo que le pide la Amazonía y los pueblos indígenas a la Iglesia es caminar, renovarse,
reinventarse, caminar de otro modo, ¿no? Si quieres cambio verdadero, camina de otro modo, caminemos distinto. Entonces, por eso, en toda esta etapa de preparación, lo más importante, lo más resaltante ha sido la escucha, la capacidad para escuchar los gritos de la Madre Tierra, el clamor de sus pueblos, y entender que en ese grito, en ese clamor, en esa expresión de dolor, está expresándose de alguna manera este problema del poder, ¿no? Porque la Iglesia no puede realizar su misión más importante, que es evangelizar, si no parte del cuestionamiento del poder. Ese poder que es absolutamente desigual, asimétrico, injusto, antidemocrático, aplastante, ¿no? Y que hace que se imponga un modelo de desarrollo que ya he mencionado, ¿no? Es no solo depredador, es un modelo que no da para más, lo dijo así claramente el Papa Francisco, sino que además es racista, machista, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que el gran reto es pasar ahora a la acción, y no porque la Iglesia no haya actuado antes. La Iglesia viene actuando en la Amazonía desde hace siglos, ¿no? Y la encíclica del Papa, el Laudato Si, no es la primera, no es la única, o no es el único documento que habla de esto, ¿no? Ya en muchos otros documentos anteriores, la Iglesia se ha pronunciado respecto a cómo viene desarrollando su presencia, su trabajo en la Amazonía, ¿no? En Puebla, en Aparecida, incluso hay una encíclica que entiendo que es de principio del siglo XVIII, del siglo XX, 1910 más o menos, creo, no equivocarme, pero del Papa León X, donde ya la Iglesia se pronunciaba defendiendo los derechos de pueblos indígenas maltratados. No lo digo entonces porque no haya estado la Iglesia presente o no haya actuado antes. La Iglesia ha actuado desde hace mucho tiempo, ¿no? Con sus errores y con sus aciertos, pero ha actuado desde hace mucho tiempo ahí, ¿no? Pero en este caso tiene la distinción, en este caso es que el Papa llama a escuchar, pero para caminar distinto, ¿no es cierto? Para caminar de otro modo en la Amazonía, para acompañar de otro modo a los pueblos. Por eso es importante, ya desarrollando cosas más, como dije, no me voy a meter en cosas más eclesiales, porque no es el campo donde yo más me desarrollo, sino más bien en todo aquello que tiene que ver con el terreno más social, sociológico, antropológico, ¿no? Entonces, creo que es importante que la Iglesia fortalezca sus alianzas, por ejemplo, con los movimientos sociales de base, ¿no? Con las organizaciones indígenas más locales y regionales, para que de esta manera pueda fortalecer también todo lo que estos movimientos vienen haciendo por la defensa del territorio, ¿no? Que es lo más importante para los pueblos indígenas, ¿no? Por eso cuando el Papa dijo que el territorio es un frente de disputa de diferentes lugares, de diferentes espacios, no le faltaba razón, porque el territorio no solamente expresa una disputa de intereses, sino creo que sobre todo expresa una disputa de mentalidades, una disputa de lógicas o de racionalidades, de forma de ver el mundo. El territorio es visto del mundo occidental y sobre todo por el Estado y por las empresas como un lugar que tiene que ser explotado, que tiene que ser intervenido permanentemente para extraer aquello que esta categoría, ¿no?, que hemos adoptado sin darnos cuenta nosotros, para extraer recursos naturales, ¿no?, que desde el punto de vista de las instituciones que trabajamos desde la Iglesia, creo que para la Iglesia, y me parece bien, son vistos más bien como dones, ¿no?, como bienes comunes o como bienes de la creación, no como recursos naturales, ¿no?
Porque ahí en esa palabra está justamente la actitud y la visión que tienen los pueblos indígenas, y una visión de la que tenemos que aprender bastante, ¿no? Y sobre todo la iglesia, que se está preparando ya para el sínodo que está muy cerca, porque esa palabra, esa diferencia, ¿no?, de llamar recursos de la naturaleza en vez de bienes de la naturaleza o bienes comunes o bienes de la creación, implica una actitud también distinta frente a estos bienes, ¿no? Son bienes que hay que cuidar, son bienes que hay que respetar, son bienes que no solamente pueden tener un valor material, sino sobre todo un valor espiritual, ¿no? Y creo que ahí está la riqueza de esta espiritualidad también indígena, de la que el Papa pidió que se nutra la Iglesia Católica, de esta espiritualidad, de esta sensibilidad local, ¿no?, comunitaria, esta sensibilidad indígena, que es una forma también de cuidar la creación, ¿no?, a través de esta espiritualidad que se expresa en mitos, en historias, etc., ¿no? Entonces, ahí hay un elemento que me parece fundamental, ¿no?, para entender esta disputa por el territorio, ¿no?, que es una disputa que se viene realizando ya desde hace mucho tiempo. Es una disputa histórica, digamos, ¿no? Es una disputa histórica que quizás tiene, por ejemplo, ¿no?, como alguno de los puntos más visibles, la época del caucho, ¿no? Una época terrible donde murieron en el Perú, en el caso del Perú, más de 30.000 indígenas, ¿no?, entre huitotos y boras principalmente, pero también de otros pueblos, de otros grupos étnicos, ¿no? Disputa de territorio, disputa de lo que los caucheros y el Estado en ese tiempo, desde ese tiempo ya entendían como que era un recurso que hay que explotar, que hay que sacar a como de lugar, ¿no?, para obtener riqueza, ganancia, ¿no?, porque estos recursos naturales tienen un valor económico, digamos, ¿no?, un valor material, y no tienen un valor social. O sea, un árbol puede ser para los pueblos indígenas en su cosmovisión, o los ríos son hermanos, digamos, ¿no? No son lugares para extraer sin ningún tipo de respeto ni cuidado, no son lugares para solamente transportar productos comerciales, ¿no?, los ríos, me refiero, sino que tienen otra función, ¿no?, un valor social, un valor espiritual, y eso hace que se vea con cuidado estos bienes, ¿no? Entonces, ya desde esa época se revelaba ya una disputa o un despojo del territorio, ¿no?, desde la época del caucho. Luego, la colonización promovida por el Estado de manera sistemática, planificada, abierta, ¿no?, en diferentes partes de la Amazonía, porque siempre se ha tenido la idea de que la Amazonía es un espacio demasiado grande para tan poca gente, ¿no? Es un espacio que necesita ser ocupado, ¿no? La famosa frase, y a la vez errática frase de Belaúnde, la conquista del Perú por los peruanos, en el fondo encierra esta concepción, ¿no?, de la selva como un lugar deshabitado o con muy poca gente y que hay que habitar, ¿no? Y por eso hay que llevar a colonizar esta zona, ¿no? Entonces, y eso también implica, pues, despojo de territorio, disputa por el territorio. Y la colonización fue tan nefasta, ¿no?, no desde Belaúnde, desde antes de Belaúnde, pero con Belaúnde incluso adquirió una expresión ya mucho más política, ideológica, abiertamente, que ha hecho que justamente los indígenas estén actualmente en la situación que están en sus territorios, ¿no?, arrinconados, en territorios cada vez más pequeños, ¿no? Entonces, ya en la actualidad, este despojo del territorio, esta disputa se expresa en extractivismo y en megaproyectos, ¿no? Todo lo que hay de actividades petroleras en la selva y que va a haber, ya es una expresión también de esta disputa por el territorio, de esta asimetría de poder, porque la selva territorialmente ya está ordenada, pero está ordenada para los empresarios,
porque casi toda la selva ya está lotizada, ¿no? Tiene bloques bueno, acá no llamamos bloques, sino lotes petroleros, que poco a poco están comenzando a ser reactivados. Por ejemplo, en Ucayali ya hay 2 lotes petroleros que tienen más de 500.000 hectáreas cada lote, que ya están activos, el lote 200 y el lote 201. Pero así como eso están todos los otros lotes que tiene la Amazonía, ¿no? Poco más del 50% de los lotes petroleros que hay actualmente en el Perú están en la Amazonía. Los demás están en el mar y algunos en la costa, ¿no? Pero la gran mayoría están en la selva peruana. Entonces, actualmente este despojo del territorio, esta asimetría de poder alrededor del territorio se expresa pues en estas grandes inversiones en extracción de petróleo o en la construcción de megaproyectos, ¿no? Por ejemplo, un megaproyecto tremendo que incluso ha sido reafirmado por Vizcarra en su no sé cómo se llama, propuesta o plan de competitividad que se ha presentado recién, ha reafirmado la construcción de un megaproyecto que se llama Hidrovía Amazónica, que consiste en convertir en una gran carretera fluvial 2.650 kilómetros de río. Desde el río Huallaga, que está en el Alto Amazonas, por Yurimaguas, hasta el río Ucayali, que está en la región de Ucayali, ¿no? Conectando previamente el río Marañón, el río Amazonas, y llegando al río Ucayali, ¿no? Son como 4 grandes ríos. ¿Y para qué? Bueno, el objetivo público es mejorar la navegabilidad de la Amazonía. Pero el objetivo real es favorecer el intercambio comercial. O sea, hacer de esos ríos una gran carretera fluvial para que se transporten grandes cantidades de productos comerciales, ¿no? Pero para hacer eso, el río que es de este ancho se tiene que convertir así, 3 veces más ancho. Y el río que tiene una profundidad de aquí de mi mano hasta la mesa, tiene que ir hasta el piso. Y para eso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que llevar maquinarias, llevar brocas, una broca, ¿no? Estas que giran a mucha velocidad, pero gigantesca, para dragar el río, ¿no? O sea, para hacer que el río sea más profundo y los buques que pasan no encallen en la arena, ¿no? Y miren, aquí cómo se nota esta concepción, esta espiritualidad, ¿no? De la que hablábamos hace un momento. Para los empresarios o para el Estado, estos lugares donde hay mucha arena y hay concentración de troncos se llaman malpasos, o sea, son malos pasos, ¿no? Son cosas malas, hay que sacarlas, por eso se llaman malpaso. Pero para los pueblos indígenas, voy a referirme solo a uno de ellos, a los Cucama Cucamire, que es un pueblo pescador históricamente, eso que llamamos malos pasos son lugares que más se tienen que cuidar, porque alrededor de esa zona donde hay más troncos y arena es donde están los cuidadores o los vigilantes de los peces. Entonces, si se draga ahí, si se mete la broca esta gigante, se va a espantar a los que se va a molestar y se va a espantar a los que vigilan y aseguran la presencia de peces en esa zona, que les permite pescar en épocas donde pueden pescar. Entonces, lo que para el occidental es un obstáculo, es un mal paso, para ellos es fuente de vida. Lo mismo para los chipivos, que le llaman a la boa gigante, a la anaconda le llaman el acorón. Si ponen la draga en el río, el acorón se va a asustar, se va a molestar, ¿y quién va a cuidar los peces? Los peces ya no van a venir. Por eso siempre han cuidado esas partes de los ríos, ¿no? Pero para el hombre occidental o para el mundo occidental, para las empresas, el Estado, son obstáculos. Entonces, esta disputa del territorio, y cuando he dicho río, no es que no sea territorio, para los pueblos indígenas territorio es todo. No solamente la tierra en sí, sino también los ríos, los árboles, las cataratas, los espacios sagrados, etcétera, etcétera. Hay una disputa ahí de lógicas, como decía, y de cosmovisiones. Y creo que el reto de la Iglesia es justamente comprender esta
más a profundidad esta cosmovisión, esta sensibilidad, esta espiritualidad que está detrás de toda esta manera de entender el territorio y todo lo que está presente ahí, ¿no? Entonces, esta disputa definitivamente que tiene que ser entendida, y es entendida, creo, por la Iglesia, tiene que llevar a la Iglesia inevitablemente, porque esto también tiene que ver con el trabajo que hace la Iglesia y que ha venido haciendo en muchos sectores, pero tiene que ser más abiertamente, tiene que llevar a la Iglesia a trabajar por una opción preferencial por los pobres, que en el caso de la Amazonía son los pueblos indígenas, ¿no? Pero hacerlo de una manera, hacerlo de una manera renovada, a partir de esta comprensión profunda y de respeto también profundo de esta cosmovisión, de esta sensibilidad, de esta espiritualidad indígena, ¿no? Que hace que lo que llamamos recursos, que ellos entienden más, y me gusta más esa forma de entender como bienes de la creación o bienes de la naturaleza, tienen que ser tratados con cuidado, con respeto, ¿no? Entonces, lo que actualmente viene pasando es que todavía se sigue gobernando desde el Estado y todavía se sigue estableciendo una relación desde la sociedad civil o la sociedad nacional respecto a los pueblos indígenas que está cargada de colonialismo, ¿no? En términos de ideología, como una manera de entender que los pueblos indígenas son pueblos atrasados, son pueblos que necesitan entender las ventajas que le da el modelo de desarrollo vigente, ¿no? Las ventajas o lo bueno que es vivir como vivimos nosotros, ¿no? Eso está en el fondo, lamentablemente, todavía, o está detrás de... Incluso cuando se aplica la ley de consulta previa, fíjense que es un avance importante, ¿no? La ley de consulta previa es un avance importante que la Iglesia tiene que seguir defendiendo y cuestionando, por lo tanto, la forma equivocada como se viene aplicando en muchos casos, pero es un avance, ¿no? que hay que seguir defendiendo como derecho a los pueblos indígenas. Pero aún en ese derecho, que es tan importante, muchos de los procesos de consulta que inicia el Estado peruano son procesos de consulta en los que los funcionarios van con la idea de que la consulta, ese diálogo, entre comillas, tiene que ser para convencer a los indígenas de lo buena que es la propuesta que ellos llevan. Entonces, se va siempre con esa idea colonialista, de que tengo que finalmente imponer mi forma de pensar a los pueblos indígenas. Cuando en realidad lo que se tiene que hacer, y todavía lamentablemente tengo que decir que eso no ha sido posible, es implementar un diálogo intercultural, un diálogo respetuoso que no solamente reconozca la diferencia de culturas o que reconozca que hay diversidad cultural, sino que además valore al pueblo con el que se está conversando, se está dialogando, ¿no? Y no solamente que lo valore, sino que exprese esa valoración en la implementación de una política pública, ¿no? Entonces, eso lamentablemente no se hace. Entonces está todavía presente esta relación colonialista que también, digamos, en la Iglesia creo que también se tiene que ir combatiendo, ¿no? Incluso dentro de la Iglesia, ¿no? Santiago Manwin le decía en una asamblea preparatoria del sínodo en Yurimaguas, le decía al obispo, ¿no? A Monseñor Vizcarra, estaba Monseñor Jesús María Aristín, que es obispo de Yurimaguas. ¿Quién más estaba? Bueno, estaban los dos, pero Santiago Manwin le dijo en la asamblea, con toda claridad, le dijo: nosotros valoramos y respetamos y agradecemos mucho el papel de la Iglesia al lado de nosotros, de los pueblos indígenas. Han caminado y caminan junto con nosotros, pero lo que nosotros queremos es que la Iglesia realmente valore nuestra propia espiritualidad, que la forma de evangelizar
se enraíce más en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra espiritualidad, en nuestra sensibilidad, en nuestros mitos, en nuestras historias, ¿no? No solamente basta con que se haga, por ejemplo, que se haga una misa o que se hagan las misas en idioma guajún. Eso no es suficiente, o eso no es una inculturación de la iglesia profunda, digamos, ¿no? Sino que se tiene que enraizar en esa espiritualidad, en los mitos que tienen, en las historias que tienen estos pueblos, ¿no? Porque ahí está la manera de entender el mundo, la forma de cuidar la naturaleza, ¿no? El respeto, el cuidado, que es algo que, como ya dije hace un momento, el mismo Papa ha pedido a las culturas de los pueblos indígenas o a los pueblos indígenas para que nutran y enriquezcan el trabajo de la iglesia con sus espiritualidades locales como pueblos, ¿no? Entonces, esto también tiene que ser parte, digamos, de los retos de la iglesia, ¿no? No se puede, o sea, sería terrible, y por eso algunos expresan el temor, ¿no? De que después la expectativa que ha generado el sínodo para muchos pueblos, porque se han hecho una gran cantidad de asambleas de preparación, ¿eh? Es un proceso, creo que, no sé, no conozco otros sínodos, pero es sin precedentes, me parece, ¿no? Por lo ampliamente participativo que ha sido, ¿no? En todo el Perú, en toda la Amazonía, no solamente en las zonas amazónicas, sino también en muchas otras zonas se han hecho cosas del sínodo amazónico. Yo vengo de estar en un evento grande en Chulucanas, por ejemplo. Chulucanas no es Amazonía, es el Alto Piura, pero mucho interés por la Amazonía, ¿no? Por entender qué hay, por qué se convoca este sínodo, ¿no? Por qué hay tanto movimiento por el sínodo, ¿no? En Chimbote, en Trujillo, que son lugares que no son selva de Perú, pero también se han hecho eventos muy grandes, ¿no? Con 100, 150 personas, ¿no? De todos los lugares de esa región. Entonces, sería terrible que después de toda esta expectativa que ha generado el sínodo, se cambie muy poco, ¿no? Tiene que haber cambios fuertes, digamos. Pero bueno, hay que confiar en el buen espíritu y el buen trabajo de todos los que van a estar en el sínodo. Yo no voy a estar, pero todos tenemos que, bueno, rezar o cruzar los dedos o o como decimos a veces, hay que mandar todas las buenas vibras para que haya cambio, ¿no? Entonces, bueno, y voy terminando también diciendo que uno de los retos fuertes también que tiene la iglesia es la participación de la mujer, ¿no? Que es un tema que también ha salido en en todas las asambleas presinodales que ha habido aquí en Perú y en otros lugares de la región sudamericana. También ha salido ese tema, ¿no? Y lo han planteado muy bien, ¿no? Las religiosas y laicas también, abiertamente en las asambleas, ¿no? Porque una cosa buena que han tenido las asambleas de preparación para el sínodo es que siempre han contado con la presencia de los obispos, ¿no? Los obispos no han... Yo he estado en varias asambleas y en ninguna he visto que el obispo solo aparezca para inaugurar, se vaya y regrese al último día para cerrar. Han estado los 3 días que han durado las asambleas, ¿no? Escuchando observaciones, críticas, sugerencias, ¿no? De manera democrática, y creo que eso tiene un valor importante, ¿no? Entonces el tema de mujer también, que es un tema muy difícil, sobre todo dentro de la iglesia, difícil porque, bueno, la iglesia tiene, estoy hablando desde mi experiencia como laico, ¿ya? Que trabajo en una institución creada por la iglesia, ¿no? La forma como está estructurada y organizada la iglesia, pues hace más difícil los espacios de participación o las expresiones de participación que tienen las mujeres se vayan ampliando de manera cada vez más fuerte, más evidente, ¿no? Más clara. Hace más complicado, más difícil, pero creo que es muy importante que en las asambleas haya salido esto, ¿no? Que la hermana Lucero Guillén, por ejemplo, de Yurimagua, le haya dicho directamente a su obispo que es necesario que las mujeres no solamente aumenten en cantidad, en presencia en las reuniones, sino que también asuman cada vez cargos de responsabilidad, que los espacios de toma de decisión se democraticen con enfoque de género.
Esos espacios de toma de decisión tienen que democratizarse, diversificarse también dentro de la iglesia. Porque si la iglesia solo combate la discriminación contra la mujer, la violencia contra la mujer, o la postergación de la mujer solo en la sociedad civil, ¿no? Y critica y cuestiona, y está muy bien que lo haga, y no hay dentro también cambios, entonces estamos ante una situación, digamos, un poco de disociación, ¿no? Por usar un término psicológico, ¿no? Una disociación cognitiva, una disociación psicológica. Entonces, ahí también hay un reto importante, ¿no? Entiendo que en el comité de expertos que va a acompañar a los obispos en el sínodo amazónico hay también una presencia de mujeres y esperamos que los obispos también escuchen estas voces, ¿no? Porque es muy importante. Entonces, finalmente, ¿qué es importante apoyar en relación al territorio también, ¿no? Que es el tema central de la presentación que he hecho. Los pueblos indígenas, como he dicho a lo largo de mi presentación, han sufrido una historia marcada por el despojo, ¿no es cierto?, de lo más importante en su vida, que es el territorio, ¿no? Alrededor del territorio se estructura su cultura, su economía, su organización política, ¿no? Su autoestima, su sentimiento de confianza, de pertenencia, todo es alrededor del territorio, ¿no? A tal punto que los indígenas muchas veces dicen, sin territorio no somos nada, ¿no? Todo se pierde. Entonces, esa historia de despojo llevó en algún momento a los pueblos indígenas a ver en la ley de comunidades nativas que dio Juan Velasco Alvarado como una esperanza, digamos, o como una forma de, digamos, combatir o frenar la invasión de la que venían siendo víctimas durante toda la historia, ¿no? Entonces, por lo menos asegurar mi título comunal es importante, ¿no? Pero nada de eso impidió que sigan avanzando las intervenciones y el despojo de territorio, ¿no? Actualmente hay como 20 millones de hectáreas que todavía están sin titular para los pueblos indígenas amazónicos. Se crearon las áreas naturales protegidas. Bueno, los pueblos indígenas también dijeron, bueno, ya, pues áreas naturales protegidas esto nos puede ayudar a frenar un poco más, ¿no?, la invasión de los foráneos o de las diferentes actividades que depredan la Amazonía. Bueno, se hizo áreas naturales protegidas, pero también las áreas naturales protegidas en muchos casos se han ido convirtiendo en zonas donde ni siquiera los mismos indígenas pueden entrar. Como que tienen que pedir permiso y los permisos son absolutamente engorrosos y al final no se puede hacer nada. Entonces, muchos pueblos indígenas actualmente han comenzado a impulsar iniciativas que algunos llaman de resistencia o iniciativas que son como alternativas al modelo de desarrollo vigente, ¿no? Y estas alternativas consisten en recuperar los territorios ancestrales, no en sentido literal, ¿eh? Porque si, no sé, los Abojún tendrían que recuperar su territorio ancestral, tendrían que ser dueños de toda la región de Amazonas, y un poco de San Martín, y un poco de Cajamarca, y un poco de Loreto, ¿no? Quizás. No en ese sentido literal, sino en el sentido conceptual. O sea, como entender que recuperación de territorios integrales ancestrales es recuperar un espacio territorial suficientemente amplio para garantizar la continuidad cultural, política, económica de ese pueblo. Es decir, recuperar un territorio ya no solo como una comunidad, sino como pueblo. Como pueblo, o utilizar un término que le da mucho miedo al Estado cuando dicen como nación, ¿no? Dentro del Estado peruano, ¿no? No es una opción, una alternativa para separarse del Estado, sino que frente a toda esta historia que hemos mencionado, frente a todos estos peligros y amenazas, que como dijo el Papa, hoy están más amenazados que nunca, ¿no? Lo dijo en Puerto Maldonado en enero de 2018. Frente a este despojo, los indígenas están planteando, algunos pueblos, no todos, porque miren, el territorio ha sufrido tantas transformaciones y ha habido tantas historias diferentes en el territorio amazónico que sería insostenible decir, o no se podría sustentar,
que todos los pueblos indígenas tienen que optar por esta propuesta que algunos pueblos ya han comenzado a implementar, que son los territorios integrales, ancestrales, que lleva también a la creación de gobiernos autónomos, ¿no? Ejerciendo un derecho que está vigente, reconocido en las leyes internacionales. El Convenio 169, la Declaración Nacional de Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Americana, todas sostienen que los pueblos indígenas tienen derecho a vivir autónomamente, a ejercer su derecho a la autodeterminación dentro de su propio estado. Entonces hay algunos pueblos como el Huampís, el pueblo Achuar, ¿no? Los Candochi, los Aguajún se están preparando ya para eso, con todos sus problemas y tensiones internas que tienen, como todo proceso. Se están preparando y están construyendo esta propuesta de territorios integrales y creación de gobiernos autónomos, ¿no? Que es, digamos, vamos a ver, desde el punto de vista de las ciencias sociales, esta idea de crear su propia nación tiene una base, puede ser una idea romántica, digamos, ¿no? Y no por eso es mala. O sea, las naciones que ahora tenemos existen porque algunos románticos soñaron, imaginaron una nación que está mucho más allá de su ámbito inmediato, ¿no? Del ámbito inmediato de nosotros. O sea, imaginar una nación compuesta por hombres y mujeres a las que no conozco, con las que no tengo contacto, pero que tienen un vínculo común. En este caso, el vínculo ancestral con el territorio. Entonces, algunos pueblos están creando esto. Otros pueblos, otras zonas donde el territorio ha sufrido otro tipo de transformaciones y donde no es posible pensar en estos territorios integrales, se van creando otras alternativas, ¿no? Pero lo que creo es que la Iglesia debe acompañar más abiertamente estos procesos. Y lo viene haciendo en, por lo menos la zona que yo conozco, la zona norte del Perú, la Iglesia viene acompañando estos procesos también. Es más, la institución donde yo trabajo, que es el CAAP, viene acompañando estos procesos, viene acompañando al pueblo Aguajún en este proceso, desde hace ya varios años. Y seguramente que van a faltar varios años más para seguir trabajando. Entonces ahí también hay un reto importante de la Iglesia, ¿no? En fin, yo terminaría aquí, hay mucho por seguir conversando, pero pienso que alrededor de estas cosas están los retos, o lo que debería venir, o lo que debería animar a continuar después del sínodo en el trabajo que se hace en la Amazonía, ¿no? Gracias. A quien estoy haciéndole un tanto más de seguimiento, de estudio, analizando, es el de los Shipibos, que también están implementando su gobierno autónomo. En el caso de ellos es más complejo porque se han expandido tantos, ¿no? Tanto los Shipibos, es el tercero, si no me equivoco, numéricamente después de los Aguajún, primero Xánicas, Aguajún y de ahí ellos, sí, ¿no? Pero ellos están incluso en Lima, ¿no? En lo que era la zona de Cantagallo y bueno, pero están siempre por diferentes lugares, ¿no? Mencionabas que en el caso de algunos pueblos sería como que imposible poder delimitar su territorio, ¿no? Por ejemplo, ellos están en esa complicación. Básicamente se están centrando más en Ucayali, que es donde hay más comunidades shipibas. Pero justamente creo que esto, mi cuestionamiento, pregunta, que esto que tal vez partió de una buena iniciativa en el gobierno de Velasco, que has mencionado, que es lo de las titular comunidades nativas, tiene como que es de doble filo, un arma de doble filo, en el sentido de que al agruparlos geográficamente como comunidades nativas se mezclaron pueblos, cuando ellos realmente su identidad, aparte de territorial, el segundo punto, o igual de importante, es su lengua, ¿no? Y digamos, entre ellos como que a veces hasta compiten, ¿no? Los shipibos con otros pueblos, no es, digamos, su forma a veces de relacionarse de ellos, ¿no? Entonces sus artesanías y tantas cosas, entonces, que a veces tienen más en común justamente entre un pueblo, que pueden estar esparcidos en diferentes comunidades, que esto que se empezó a hacer en la década de los 70, por un lado está bien la titulación, pero por otro lado los complica para quienes están queriendo implementar sus gobiernos territoriales. Entonces, ¿cómo poder hilvanar entre lo que el Estado impone o propone, que son las comunidades nativas, y estas y diferentes iniciativas que están teniendo ya algunos pueblos, ¿no? El problema del territorio en realidad es como un rompecabezas armar.
y depende de cada situación concreta. No creo que haya una solución para todos los problemas territoriales que tienen todos los pueblos indígenas, ¿no? Sin duda, esta iniciativa de territorios integrales es una de las posibilidades, ¿no? Que son más viables en lugares, y que tiene que ver con lo que ha dicho tú, Rocío, ¿no? O sea, en aquellos lugares donde la colonización, la penetración foránea no pudo consolidarse, ejemplo, nuevamente me remito a los Oaxum, quizás porque son los que más conozco, pero los Oaxum, los Achuar, viven en lugares donde la colonización, la penetración foránea no pudo consolidarse. O sea, si miramos en Condorcanqui, la zona de Río Santiago, en Nieva, en Cenepa, etcétera, vamos a constatar que la presencia de mestizos o apaches, como ellos llaman, es muy pequeña. La gran mayoría sigue siendo Aguajún, Guampís, y además de eso, el territorio, digamos, grandes extensiones de territorio todavía se mantienen, no intactas, pero digamos, se mantienen dentro de su control. Los Achuar, ni qué decir, ¿no? Los Achuar no suenan tanto como los Aguajún, pero en realidad tienen muchos procesos en donde ellos han hecho respetar su territorio, y a tal punto que antes que los Guampís, inclusive los Achuar, a través de la FENAP, la Federación Nacional Achuar del Perú, lograron presentar su caso de territorio integral Achuar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe al Estado peruano diciéndole que debe reconocer la existencia de esta nación. Y han avanzado un poco más. Pero hay otros lugares de la Amazonía donde la colonización, la penetración foránea ha sido, digamos, más sostenida. Y por lo tanto, los pueblos que viven en estas zonas han sido más vulnerables a todos estos procesos de cambio y de creación de mayores problemas, como dice Rocío, y que hacen muy difícil pensar en creación de territorios integrales. Ejemplo concreto, la selva central. La selva central, la colonización fue muy fuerte y en muchos lugares se consolidó. Entonces, en la selva central hay lugares donde la convivencia forzada, en muchos casos, ¿no?, entre colonos, mestizos de diferentes lugares del Perú y los indígenas nativos de la selva, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte desde hace muchos años, y hace muy difícil, digamos, que ahí se pueda plantear esta propuesta de territorios integrales, ¿no? Pero en otros lugares también hay ese problema, ¿no? Entiendo que los ESEJA, por ejemplo, tienen una forma o están impulsando una forma de autogobierno que consiste en juntar algunas comunidades, ¿no? No como un pueblo grande con muchas comunidades, sino algunas comunidades que tienen como una especie de consejo y luego cada comunidad se autogobierna, ¿no? Es otra forma no es el mismo planteamiento de los Achuar o de los Guampís, que tienen una autoridad más centralizada, cosa también interesante, porque los antropólogos sabemos que una de las características políticas de los indígenas amazónicos es justamente la ausencia o la precariedad, digamos, de la autoridad central. Son sociedades que históricamente han sido centrífugas, por utilizar un término de antropología política, ¿no? No centrípetas, sino más bien centrífugas, que tienen tendencia más bien a separarse del centro, ¿no? Pero en esos otros casos sí hay autoridad central, o se está creando a partir de una autoridad central. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la respuesta frente a la intervención y a la depredación de la Amazonía y de los territorios de los pueblos indígenas es diversa, compleja, y debe responder a cada situación concreta, ¿no? Entonces,
La titulación comunitaria, es verdad, es absolutamente insuficiente, está clarísimo. Además fue como una trampa porque al titular comunidades separadas, todos los intersticios o los espacios que quedan entre las comunidades son del Estado o de las personas a las que el Estado le quiera dar ese territorio, a un empresario, a una transnacional, etcétera, ¿no? Por eso ya es insuficiente tener el título comunal para los indígenas, bien tener territorio, título como pueblo, ¿no? Que agrupe 60, 70 comunidades, 80 comunidades, ¿no? Pero estos son procesos a mediano y largo plazo, ¿no? Y hay que seguir apoyando, creo, estos procesos, ¿no? Si bien es cierto, no vas a estar en el sínodo, pero tienes un punto de vista todavía. El sínodo panamazónico, nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral. La pregunta es, ¿cómo imagina usted una iglesia en salida y con rostro amazónico? ¿Y qué características debería tener esta? Tiene que ser, creo yo, una iglesia que primero sepa interpretar bien lo que ha escuchado hasta el momento, ¿no? Y creo que lo que tiene que estar, digamos, alrededor de esa interpretación, porque yo no puedo interpretar por los obispos o por los que van a estar en el sínodo, pero creo que esa interpretación tiene que tener en cuenta las prioridades que tienen los pueblos amazónicos, ¿no? Y creo que una de las prioridades está alrededor del territorio. Sin territorio los pueblos indígenas no son nada. Ahí está su cosmovisión, está su espiritualidad, ¿no? Y creo que una iglesia con rostro amazónico tiene que caracterizarse por entender la importancia y la centralidad del territorio, ¿no? Y por lo tanto tiene que acompañar de una manera renovada, ¿no? De una manera distinta, como lo ha venido haciendo ahora, a estos pueblos en la defensa de este territorio y de la Amazonía en general, ¿no? Creo que ese debe ser un punto central en la construcción en la búsqueda de esta iglesia con rostro amazónico, ¿no? Y creo que también es muy importante que recoger esto que dijo el Papa, ¿no? En Puerto Maldonado, ¿no? Y que yo también lo he mencionado ahora en mi presentación, ¿no? De que la iglesia, digamos, reconozca, valore y además incorpore, ¿no? Implemente dentro de su forma de evangelizar la sensibilidad y la espiritualidad de los pueblos indígenas, ¿no? Creo que eso es fundamental, porque como dije también al comienzo, la tarea principal de la iglesia es evangelizar, ¿no? Pero evangelizar implica también comprometerse con los pueblos donde se hace el trabajo de evangelización, ¿no? Y comprometerse no solamente con la defensa de sus derechos, sino también comprometerse con el respeto, la valoración y la incorporación de sus culturas en el trabajo que hace la iglesia, ¿no? Entonces, si los aguajún creen tienen un mito fundante que nos habla del Uncaju como un personaje, un ser mitológico que impide a los pequeños, ¿no? A las hormigas, a los pajaritos, al armadillo, les impide acceder a un recurso importante como el agua, ¿no? Y los pequeños en ese mito se juntan para que el Uncaju, que es el que no permite que todos accedan a ese recurso o a ese bien de la creación que es fundamental para la vida, se unen para que puedan acceder a ese bien, y lo hacen de manera organizada, lo hacen para que la vida finalmente triunfe sobre el mal, que es el Uncaju. Entonces, ver cómo ese mito, cómo se incorpora, por ejemplo, no sé, voy a usar un término que a lo mejor no es el más conveniente, porque no soy sacerdote, pero cómo se incorpora eso en la liturgia, por ejemplo. Cómo entra ahí, cómo se articula, cómo silvana. Creo que ese es el gran reto para construir también una iglesia con rostro amazónico y encontrar nuevos caminos para la iglesia, ¿no?
es algo difícil. Tiene que ver con lo que Santiago Manwin le decía al obispo en una asamblea, ¿no? O sea, cómo se enraiza ahí el trabajo que hace la iglesia. Cómo ese mito, que es un mito fundante, ¿no?, de la creación del pueblo Awajún, cómo se articula con la palabra de Dios, ¿no?, que es llevada por misioneros, por misioneras, por sacerdotes, religiosas, etc. Creo que por ahí tendría que ir esta construcción de una iglesia con rostro masónico, ¿no? Creo que este sínodo es como inédito, porque ya desde antes de su celebración está resultando muy polémico. Polémico para los políticos. Hay autoridades brasileñas, por ejemplo, que han cuestionado el que la iglesia le preste atención a la Pan-Amazonia, porque no es solamente la Amazonia, sino es el conjunto, toda la cuenca. Pero sobre todo a nivel de iglesia, pues hay sectores de iglesia que le temen, que ven en esto un peligro, una posible, algunos hablan hasta de herejía del Papa y del instrumento de trabajo que es preparatorio del sínodo, ¿no? Tú, por otro lado, has ido acompañando a muchas de estas asambleas que se han venido dando en la preparación, y me imagino que te pueden dar una idea de cuáles van a ser los 2 o 3 puntos candentes que se van a trabajar en el sínodo. ¿Dónde es que van a estar los principales debates, ¿no?, según tu parecer? Después de lo que has escuchado, después de lo que has leído, ¿por dónde es, no lo que van a decir, sino lo que van a debatir? En todo caso, el que yo pienso que va a ser y que también me gustaría, las dos cosas, por lo que he escuchado, es el modelo de desarrollo. Creo que ese es un gran tema o un temón que va a generar seguramente varios párrafos en el documento final que saldrá del sínodo, porque creo que el Papa ya ha marcado una línea en ese sentido, ¿no? El Papa ha sido clarísimo en cuestionar abiertamente el modelo de desarrollo que impera en el mundo, y en la Amazonía se expresa con mayor crudeza, con crueldad, ¿no?, con tragedias como los incendios, ¿no?, que han llevado a la pérdida de casi 4 millones de hectáreas en la Amazonía brasileña, en la Amazonía boliviana sobre todo, y que expresa justamente las crueldades de este modelo de desarrollo, ¿no? Entonces creo que ese va a ser un tema, porque también en las asambleas ha sido constante, ¿no? En las asambleas que he estado, en las 3 así donde se han juntado todos los vicariatos, he podido percibir eso, ¿no? El otro gran tema me parece ya tiene que ver con algo más también interno de la propia iglesia, ¿no? El ejercicio de los ministerios dentro de la iglesia, el tema de los ordenar sacerdotes casados o que tienen familia, ¿no?, casados en la selva, como una forma de diversificar y también de inculturar más a la iglesia, ¿no? No solamente creo que es una cuestión de falta de sacerdotes, ¿no? Porque creo que eso sería simplificar esta propuesta que ha surgido directamente también en las asambleas, ¿no? Yo he sido testigo de indígenas achuar, que en achuar y en castellano le han pedido a todos los que estaban presentes ahí, a los obispos sobre todo, y han dicho claramente que ellos sienten que están absolutamente compenetrados con la palabra de Dios y que lo pueden hacer desde su propia sensibilidad como achuar, ¿no? Y ha salido en las otras asambleas también. Entonces creo que ese es otro tema también importante, ¿no? Cómo se reorganiza y cómo la iglesia encuentra alternativas para poder inculturarse mucho más, reconociendo y incluyendo a los indígenas que ya vienen
digamos, tienen un trabajo fuerte dentro de la iglesia desde hace mucho tiempo para que ejerzan estos ministerios, ¿no? Incluso aquellos que son casados. Ha sido algo que ha salido en todas las asambleas, ¿no? No es algo que ha salido solo de parte de una o de dos personas que han participado. Es un tema fuerte, sin duda, ¿no? Pero creo que me parece que va a haber la fuerza suficiente y por parte de los que participen en el sínodo, en los obispos, para plantear este tema y no dejarlo pasar, ¿no? Sin duda es un tema muy polémico y por eso es que dentro de la misma iglesia también ha habido algunos sectores, algunas voces que muestran, digamos, su resistencia o su oposición a algunos aspectos que en el transcurso de la preparación del sínodo han venido surgiendo, como este, ¿no? Y creo que el otro tema que creo que merece la pena y que ha salido en las asambleas y que merece mucho la pena abordarse es el tema de la participación de la mujer, ¿no? Dentro de la iglesia. Sería un grave error no abordarlo en su justa dimensión, con el realismo pues que implica el plantear cambios dentro de la iglesia, o sea, porque si yo pensaría que todo lo que yo pienso, lo que pensamos, ya se tiene que hacer en este sínodo, pues sería ingenuo, ¿no? Hay que plantearlo en perspectiva, ¿no? Como proceso, pero creo que sí es necesario que ahí se digan cosas importantes, ¿no? Respecto a la participación de la mujer dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, ¿no? Pero sobre todo dentro de la iglesia, porque ya en todas las asambleas y en diferentes espacios se ha podido escuchar estos planteamientos, ¿no? Entonces creo que como que esos podrían ser 3 de los temas importantes que se abordarían en el sínodo y que digamos generarían también procesos, ¿no? Porque la cosa no se acaba en el sínodo, sino en lo que sale después del sínodo, ¿no? Lo que se va a generar no solamente como medidas ya concretas dentro de la iglesia, sino también el debate que pueden generar varias de estas conclusiones o acuerdos que salgan del sínodo, ¿no? Esta idea de la interculturalidad solamente vista desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en el Estado, ¿no? Las políticas interculturales solamente se centran o se desarrollan en torno a enseñar pues en el lenguaje nativo de la zona, ¿no? Parece que la iglesia también siguiera ese camino, que quizás no está del todo mal, pero no refleja la verdadera esencia de lo que significa la interculturalidad, ¿no? Esto justamente es la mezcla de 2 términos, ¿no? Y el segundo, que es el más importante, que tiene que ver con cultura, y esto abarca mucho más que la lengua. Por ese lado creo que este sínodo abre una ventana muy interesante y que de todas maneras tiene que ser discutida. El otro punto que usted mencionaba respecto a los modelos de desarrollo, que sí es muy importante, puesto que pues en ese sentido nuestro Estado tiene una política extractivista histórica y que al parecer no parece terminar. Un ejemplo es el que usted mencionaba ahora respecto a las hidrovías. No estoy muy enterado sobre ese tema, pero más allá del daño cultural que de hecho puede causar, usted ya mencionó varios ejemplos, también es el daño ecológico, ¿no? De hecho, muchas especies de peces, muchas especies seguro pertenecientes a la flora van a desaparecer, y es algo que no solamente recae en teoría, ¿no? De hecho, uno ve lo que ha pasado en Europa, muchos de los ríos que han sido pues abiertos justamente para convertirse en canales, han hecho que muchas especies de peces desaparezcan porque se está alterando su hábitat. Entonces esto es un ecocidio, no es un ataque directo al ambiente, no es algo simple, o sea, realmente es muy grave y sorprende que nuestro actual presidente tomara la decisión de continuar con esto, ¿no? Es realmente dramático. Bueno, no sé si esto está concluido, no sé si va a ser puesto a discusión, como menciono, no estoy muy enterado del tema, pero la pregunta que le quería hacer es respecto a esto puntualmente, ¿no? En primer lugar, si es que ya existe
alguna suerte de discusión o algún posicionamiento de alguna institución o instituciones frente a esto de la hidrovía. Eso por un lado, y por otro lado nosotros como sociedad civil, ¿no? y puntualmente aquí en Lima, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar? La palabra, lo clave en la interculturalidad está en la interacción y en la horizontalidad, digamos, que implica esa palabra, ¿no? No es multiculturalidad, sino interculturalidad. Entonces no solamente hay que reconocer, porque eso sería como reconocer, bueno, que somos diversos y ya está, ¿no? Como una pasarela, digamos, ¿no? Hay diferentes grupos, diferentes culturas y ya está. Sino que también hay que valorar, ¿no? Valorar, respetar. Valorar quiere decir que auténticamente tú reconoces un valor en esa forma de ver el mundo, en esa forma de relacionarte con la tierra, en esa forma de comportarte, de relacionarte, ¿no? Pero ya, digamos, la máxima expresión desde el Estado, pienso yo, implica interculturalidad, es que ese reconocimiento y esa valoración se exprese en políticas concretas, ¿no? En donde tienen que participar activamente los afectados, ¿no? O los que van a ser directamente impactados por esas políticas. Porque a veces hay un error, ¿no? Se piensa que como es algo que yo pienso que va a favorecer a los pueblos, no hay que consultar, pues hay que hacerlo nomás porque más bien ellos deben agradecer. No, o sea, para cambiar la historia, porque justamente ha sido una historia de despojo, de exclusión, de racismo, discriminación, exclusión, justamente hay que hacer esto, hay que conversar, hay que consultar, hay que escuchar y hay que respetar el punto de vista del otro, ¿no? El proyecto de hidrovía amazónica, sí, lamentablemente es un proyecto que el gobierno ha decidido continuar, ¿no? A pesar de que los pueblos afectados, especialmente, por ejemplo, los chipivos y los pueblos Cucamiria que están en el río Marañón, sobre todo en la parte del Bajo Marañón, en Loreto, se han expresado ya abiertamente en contra de este proyecto y han pedido al gobierno que que se desista de este proyecto, ¿no? Porque va contra la vida de muchos pueblos. Son 14 pueblos indígenas que estarían afectados por este megaproyecto, 14. Pero lamentablemente en su última presentación el presidente Vizcarra, cuando presentó su plan de competitividad, se refirió a que este proyecto continúa, ¿no? A pesar de los cuestionamientos que hay. Entonces, ahora, ¿cómo hacer? Como tú dices, ¿no? Yo creo que el principal papel, y creo que esto también es un reto de la Iglesia, ¿no? El papel más directamente, que nos implica más directamente, es también cuestionar nuestros propios hábitos de consumo, nuestros propios comportamientos, digamos, nuestros propios comportamientos respecto al medio ambiente, respecto a la naturaleza, ¿no? Entonces, cambiar los hábitos de consumo, que es algo inmediato que nosotros podemos hacer, es algo que también contribuye al cuidado del planeta y desde la Iglesia también se puede hacer un trabajo importante en relación a esto, ¿no? Pero creo que más allá de esta acción inmediata que podemos hacer y que desde la Iglesia también debemos promover, creo que es muy importante que la Iglesia siga profundizando, ampliando y extendiendo cada vez más esta propuesta que ya el Papa nos hace en Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, ¿no? Porque ahí creo que está lo esencial de lo que puede hacer la Iglesia respecto al medio ambiente, respecto al cuidado del planeta, respecto al cuidado de la Amazonía, ¿no? Ahí están las líneas principales, ¿no? Y creo que es una encíclica hecha para todo el mundo, ¿no? Para creyentes y no creyentes, o sea, nadie se puede poner. Creo que el Laudato Si abrió el camino, digamos, de una manera genial para el sínodo amazónico o panamazónico, ¿no? Ahí está el sustento, ahí está la base, ahí está el antecedente más importante, ¿no? Porque nadie se opone a lo que dice el Laudato Si, más bien hace un discurso asumido por todos los sectores, ¿no? El tema es que muchos de los que lo asumen no hacen, no llevan a la práctica eso, ¿no? Lo asumen, digamos, en el discurso, pero en la práctica lo niegan completamente o van en contra, ¿no?
Pero creo que ahí tenemos una fuente importante, fundamental, para que como iglesia podamos seguir profundizando y extendiendo este discurso y esta práctica de cuidado del planeta y de la Amazonía, ¿no? ¿Qué es la mirada de la iglesia desde un rostro amazónico? Porque al decir usted que, por ejemplo, la iglesia se adapte con las historias que hay en la zona para explicar sobre lo que es la religión, o sea, yo me voy como que al extremo y recuerdo, o sea, las clases de historia donde decían que, por ejemplo, en la sierra, donde estaban los apus, que eran de los indígenas de ese momento, pusieron cruces y iban a orar a sus apus, pero entre pasaban las generaciones, como estaba la cruz, rezaban a la cruz. Y como al usted decir que, o sea, contarla, o sea, evangelizar desde sus historias y meter ahí la parte de la religión, la católica, es como que se me viene esta imagen y como que por eso quería que me explique un poco más sobre qué es la religiosidad con un rostro amazónico. Uh-huh. Intentaré decir algo, ¿no? Creo que no, de lo que se trata no es de, digamos, de meter la religión católica en los mitos, sino de buscar una relación entre esa manera de cuidar y de relacionarse con la tierra y con los bienes de la naturaleza que tienen los pueblos indígenas, una relación y una interacción que se expresa, entre otras cosas, en los mitos, en las historias de los pueblos indígenas, con lo que Dios ha enseñado a todos los cristianos, ¿no? Es decir, a cuidar la naturaleza también, cuidar el mundo, cuidar la naturaleza y cuidar los bienes que Dios nos ha dado y que Dios ha dado al mundo, que se expresa en cosas tan simples pero a la vez tan profundas como la naturaleza, la sintonía de los ríos con los árboles, con el bosque. Es de alguna manera, es para los católicos, para los cristianos, es una expresión de Dios, ¿no es cierto? Estoy hablando ya del punto de vista de los creyentes, de los que somos, digamos, los que apostamos por esta forma de relacionarnos con la naturaleza a partir de lo que Dios ha dado al mundo, ¿no? Porque se ve ahí en eso la perfección, digamos, lo más bonito de la creación, ¿no es cierto? Entonces eso hay que cuidarlo. Eso está en el espíritu y en el mensaje de la iglesia. Entonces, ahí es donde creo que se debe encontrar el nexo, digamos, ¿no? Si los indígenas amazónicos, si los ciudadanos amazónicos y ciudadanas amazónicas tienen como parte de su identidad, como parte de su propia historia, como parte de su propia forma de ser, una relación de cuidado y de respeto con la naturaleza, con el bosque en general, entonces hay ahí una conexión, que creo que es la que se debe expresar de una manera, después del sínodo, quizás de una manera más clara, ¿no? En la forma de trabajar que tiene la iglesia en la Amazonía, en la forma de evangelizar, digamos, ¿no? Porque estamos hablando también en relación a mucha gente de la Amazonía, indígenas amazónicos que también, digamos, vienen ya trabajando al lado de la iglesia desde hace mucho tiempo, en primer lugar, pero también de los que no vienen trabajando con la iglesia, digamos, tan directamente y tan cercanamente, pero creo que en esa manera de relacionarse con la naturaleza que tienen los indígenas como parte de su vida, porque no es algo inventado, algo impuesto, sino que justamente lo que ha hecho que la naturaleza y la Amazonía sigan todavía vivas y que los pueblos indígenas sigan todavía vivos, a pesar de que en varios momentos de la historia los científicos sobre todo han pronosticado su desaparición.
cultural y material siguen vivos, y no solamente vivos, sino que se han enriquecido, ¿no? A lo largo de la historia. Es justamente, la clave está en la forma en que se han relacionado con la naturaleza, ese cuidado, ese respeto por la naturaleza, que es algo también esencial en la Iglesia Católica, ¿no? El cuidado, el mensaje de Dios expresado también por el Papa Francisco en Laudato Si, tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? En amar, cuidar, respetar la naturaleza, porque ahí está presente Dios, digamos. Entonces, esa sintonía debería o tendría que expresarse en una articulación, en un enriquecimiento mutuo, digamos, ¿no? Que también se exprese en la forma de trabajar por una iglesia distinta, con rostro amazónico, ¿no? Entonces yo veo por ahí un poco la respuesta, ¿no? No se trata de imponer o aprovechar, digamos, los mitos amazónicos, que es una forma, puesto como ejemplo, no es lo único. Los mitos amazónicos para, digamos, decir, no, el Uncaju, por ejemplo, sería el diablo, ¿no? Y los demás animalitos pequeños serían, digamos, los buenos, los ángeles, o qué sé yo, ¿no? No. Creo que es algo más, tendría que ser algo más profundo, ¿no? Algo que más bien permita un lenguaje, construir un lenguaje y una práctica que sea, desde la iglesia, digo, en su trabajo evangelizador, que sea no solamente respetuosa de esa espiritualidad, sino que esa espiritualidad indígena se enraíce también en la forma de evangelizar que tiene la Iglesia Católica. No que la Iglesia Católica imponga o meta sus mensajes, sino que la Iglesia más bien se enraíce, se nutra, puede enriquecer de esa sensibilidad y esa espiritualidad. Pero claro, no es una respuesta definitiva ni mucho menos completa. He intentado decir algo al respecto, pero creo que por ahí debería ir, ¿no? Alguna de las formas de entender esto. Muchas gracias. Yo quería saber de qué manera la academia, las universidades, qué debemos hacer para ayudar a que esto cambie. Se debería plantear una universidad en salida también. O sea, una universidad una academia que no esté, que deje los lugares seguros, ¿no? De los muros de la universidad. Que no solamente sea un lugar de pensamiento, digamos, de pensamiento alternativo, ¿no? De pensamiento cuestionador, etcétera, sino que sea una academia que esté también en el mundo real, digamos, ¿no? Que trascienda los muros, que salga de sus propias seguridades y que también se nutra también de lo que sucede en la calle, en la Amazonía, concretamente, si queremos hablar, y que los estudiantes o los jóvenes, esto también se lo digo a mis hijos, ¿no? Que no solamente sean buenos estudiantes y que hagan toda la lectura del mundo que les dan ahora, que es, para mí es un poco exagerado, pero bueno, le dan mucha lectura, que lean un montón, que den buenos exámenes, que saquen buenas notas y que digan, bueno, yo ya hice antropología política, yo hice antropología amazónica, ¿no? En sus cursos, sino que sientan lo que están aprendiendo, pero para sentir eso tienen que ir al encuentro del otro, ¿no? De los otros. Salir, digamos, ¿no? No solamente cumplir con el rigor académico, sino también ir al encuentro de la gente, ¿no? Ser una universidad, utilizo la frase del Papa, Iglesia en salida, ser una universidad en salida. Creo que eso es importante, ¿no? Y creo que los profesores que trabajamos aquí en la universidad, yo soy profesor también aquí en la universidad, en el Diplomado de Interculturalidad y Pueblos Indígenas Amazónicos, tratamos de promover eso permanentemente, ¿no? Yo lo hago en mi curso, no sé, quizás una de las formas importantes de hacerlo también es traer a la gente de la Amazonía que está por Lima, traer a la universidad, ¿no? Para que escuchen directamente lo que ellos
saben y sienten por su territorio cómo lo cuidan, cómo lo respetan y cómo lo defienden también, ¿no? Entonces creo que esas cosas se tienen que promover más, se tendrían que hacer más seguido y creo que de esa manera la academia puede contribuir un poco más de lo que ya viene contribuyendo, ¿no? Pero siento que a veces se pone todo el peso en la formación académica, ¿no? En obtener los títulos, en terminar con la lectura, sacar buenas notas, pero la ligazón o la relación con el mundo afuera es un poco flojito a veces, ¿no? Y como terminan ahora mucho más jóvenes porque se esfuerzan por terminar rápido, ¿no? Antes nos demoramos un poco más, pero terminamos la universidad ya con algunos años así de algunas experiencias espontáneas que a veces teníamos, ¿no? Yo me acuerdo que mi primera práctica de psicología, porque soy psicólogo y luego antropólogo, la hice en la época de Frejolito, de Barrantes, Lingán, cuando crearon consultorios psicológicos comunitarios, ¿no? Todavía no era mi época de ser practicante en psicología, porque eso se hace al final, pero comencé a hacer prácticas así de manera espontánea con otros amigos en Comas, ¿no? Nos íbamos a un consultorio psicológico comunitario en Comas, que en ese tiempo pues recién aparecían consultorios psicológicos, porque la psicología estaba totalmente asociada a hospitales, a clínicas, ¿no? Y era imposible imaginar consultorios psicológicos comunitarios, ¿no? Entonces, creo que hace falta un poco más de eso, ¿no? No digo que retornen esos consultorios, ¿no? Pero creo que hay que buscar así iniciativas, convenios, ¿no? Que permitan salir y contrastar lo que leímos con lo que sucede en el mundo real. Hemos tenido 3 sesiones, 3 lunes. El primero donde estuvo Monseñor Francisco González y Fernando Roca, que hablaron acerca de sus experiencias, sus vivencias en la Amazonía, en distintos lugares, qué es lo que pasaron, qué es lo que sintieron, sufrieron. La semana pasada con Rosario Bahamonde, que desde el punto de vista del Estado, qué es lo que se proponía, qué es lo que se ha hecho, y ahora con la presencia de Ismael del CAAP, quien nos explica qué es lo que están haciendo como organismo muy puntual que va a participar. La próxima semana tenemos el cierre, tenemos a Mónica Villanueva del Centro Cultural José Pío Asa y a Eva Boyle del Instituto Fe y Cultura de la Universidad, ambas que hemos organizado este conversatorio, que esperamos su presencia, que pasen la voz al resto, para que esto sigamos haciendo algo por nuestros hermanos amazónicos. Muchísimas gracias.